Un gusto estar de nuevo con ustedes, jóvenes. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la enfermedad cerebrovascular, una patología sumamente importante debido a que en los últimos años ha llegado a constituir una de las primeras causas de morbimortalidad en nuestro país, y es uno de los principales motivos de consulta muchas veces, sobre todo en los servicios de emergencia de medicina interna. Existen tres principales categorías de enfermedad cerebrovascular. Veamos cuáles son. La primera es hipoxia, isquemia e infarto cerebral. Luego, en segundo lugar, tenemos la hemorragia intracraneal, de la cual vamos a ver existen varios tipos. Y finalmente, la enfermedad cerebrovascular hipertensiva, que como su nombre lo indica, guarda íntima relación con crisis de hipertensión arterial. Hablemos un poquito entonces de lo que es la hipoxia, isquemia e infarto. Algunas generalidades de esta categoría de SB es que tenemos que tener claro que la carencia de oxígeno en el cerebro va finalmente a ocasionar o a causar una necrosis de tipo isquémico. Esta necrosis podrá ser generalizada o focal. Cuando esta necrosis es generalizada, decimos que el paciente presenta una encefalopatía hipóxico-isquémica, mientras que si el daño neurológico o en el cerebro es focal, decimos que el paciente tuvo un infarto cerebral. Continuando con las generalidades de la hipoxia e isquemia cerebral, esta básicamente se va a producir cuando existe una reducción del contenido de oxígeno de la sangre o con la reducción de la perfusión de todo el encéfalo. Entonces, en este último caso, tendríamos un cuadro de encefalopatía hipóxico-isquémica. Hablemos de lo que son los famosos infartos de territorios límites. Estos son producidos por la reducción de la perfusión en regiones del encéfalo y de la médula espinal situadas en los campos más distales de la irrigación arterial. Recordémonos un poquito de anatomía y fisiología. Estos territorios del sistema nervioso central con los campos más distales de irrigación arterial de por sí tienen ya cierto grado de hipoperfusión, lo cual los predispone a que se pueda desarrollar este tipo de infartos que se denominan de territorios límites. La morfología de la hipoxia e isquemia cerebral: dentro de las primeras 12 a 24 horas vamos a observar datos de una lesión celular de tipo isquémico. Las regiones susceptibles del sistema nervioso central más frecuentes de presentar hipoxia e isquemia cerebral básicamente son las siguientes: las neuronas piramidales del sector de Sommer del hipocampo, las células de Purkinje de la corteza cerebelosa y finalmente neuronas piramidales en la neocorteza. Aquí es donde más frecuentemente vamos a encontrar hipoxia e isquemia. Hablemos un poquito en sí de lo que es el infarto cerebral, generalidades de este. Por su origen puede ser de tipo trombótico o embólico. Tenemos que tener presente que los infartos venosos suelen ser de tipo hemorrágico porque también los hay venosos. La trombosis afecta con mayor frecuencia al sistema carotídeo extracerebral, mientras que si el origen es embólico se va a ver comprometida sobre todo las arterias intracerebrales. Los émbolos generalmente provienen de trombos murales cardíacos. ¿Se recuerdan cuando platicamos de cardiopatía isquémica y vimos que el paciente con infarto agudo de miocardio y que presentaba trombos o coágulos intracavitarios había que anticoagularlo? Precisamente es para evitar el desarrollo de un infarto cerebral. ¿Cuál es la morfología del infarto cerebral? Si hablamos de infartos no hemorrágicos, vamos a tener datos visibles a las 48 horas en forma de zonas pálidas y blandas de aspecto edematoso. Posteriormente, el tejido presenta licuefacción y deja una cavidad llena de líquido con macrófagos y revestida por glia reactiva. Vamos a ver esto más adelante en una fotografía. Los infartos hemorrágicos van a tener características de oclusión embólica. Puede haber lesiones de reperfusión y están manifestados por extravasación de sangre. Esta es una fotografía de donde la historia de la cual tanto ustedes como yo ya somos parte inició, ¿verdad? Es el primer edificio que tuvo nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, en la antigua Guatemala.
Hablemos un poco de lo que es la hemorragia intracraneal no traumática. ¿Por qué decimos no traumática? Porque también puede haber una hemorragia intracraneal de tipo traumática. Esta última derivada o asociada a traumatismos cráneoencefálicos, sobre todo moderados a severos. Por su clasificación, la hemorragia intracraneal no traumática puede ser de 3 tipos: intraparenquimatosa, subaracnoidea y mixta. Esta última quiere decir que puede afectar tanto parénquima como la región subaracnoidea. Hemorragia intraparenquimatosa. Hablemos algunas generalidades de esta. La hemorragia intraparenquimatosa viene a constituir la principal causa de muerte en pacientes con ictus. La hipertensión, hay que tenerlo presente, es un factor predisponente muy importante para este tipo de hemorragia, y sus localizaciones frecuentes de la hemorragia intracerebral hipertensiva básicamente son las siguientes: putamen, tálamo, tegmento protuberancial, hemisferios cerebelosos. Se cree que la rotura vascular puede deberse a una lesión arterioral con formación de microaneurismas. Los microaneurismas que se suelen romper en el paciente hipertenso tienen el nombre propio de Charcot-Bouchard. Repitiendo, microaneurismas de Charcot, así como se oye, Bouchard. La morfología de la hemorragia intraparenquimatosa, en cuanto a lo que son sus datos macroscópicos, vamos a observar que se encontrará extravasación aguda con compresión de parénquima adyacente. Microscópicamente hablando, en la hemorragia intraparenquimatosa lo que se observa es que hay resolución, y entonces en base a esta se va a presentar una zona de destrucción y cavitación del encéfalo. Existe un margen de tejido gliótico que está repleto de macrófagos también. Hablemos ahora de una de las hemorragias intracraneanas más catastróficas, si no es la más catastrófica que existe, como lo es la hemorragia subaracnoidea. Aspectos generales: su causa más frecuente viene a ser la rotura de un aneurisma de tipo sacular. Hay que tener claro esto, porque aneurismas intracraneanos pues existen de varios tipos, ¿va? Saculares, micóticos y ateroscleróticos. Sin embargo, el que más se asocia a hemorragia subaracnoidea es el aneurisma sacular. La mayoría de aneurismas son esporádicos, pero pueden relacionarse, por ejemplo, con enfermedad poliquística renal tipo 2, o sea, la del adulto, con hipertensión arterial y colagenopatías. También hay que tener presente que son factores predisponentes para una hemorragia subaracnoidea. La probabilidad de rotura aumenta con el tamaño de la lesión. Aquellos aneurismas que miden un poco más de 10 milímetros es más factible que presenten ruptura. Y algo muy importante es que 25 a 50% de pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea fallecen en la primera rotura, o sea, en el primer episodio de ruptura de un aneurisma van a fallecer. Debemos sospechar este diagnóstico clínico si el paciente presenta la famosa cefalea en centinela. ¿Qué es la cefalea en centinela? Pues la cefalea más intensa que haya podido experimentar un paciente en toda su vida. Y si el paciente está consciente, pues así se los indica. Les va a indicar que ha tenido episodios previos de cefalea, pero que ese día sí definitivamente fue un dolor totalmente intolerable. Muchas veces, pues el paciente ya va en estado de coma al servicio de emergencia, entonces los familiares son los que refieren que se quejó de un dolor de cabeza o cefalea sumamente intenso antes de quedar inconsciente. Morfología. En lo que es la hemorragia subaracnoidea tenemos que considerar que el cuello del aneurisma se va a observar lo que es la falta de muscular y la lámina elástica interna. Pues básicamente esto puede contribuir a que se presente la ruptura. La pared está formada por la íntima engrosada y hialinizada. Esta es una fotografía del famoso anfiteatro anatómico donde se practicaban necropsias anteriormente en la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad capital. Ahora bien, en cuanto a la enfermedad cerebrovascular, también tenemos que hablar de varios tipos de malformaciones vasculares. Básicamente serían los siguientes: malformaciones AV o arteriovenosas. ¿Cuáles son las características clínicas de estas?
que macroscópicamente se observan como ovillos de numerosos vasos anormalmente tortuosos y deformes. Tortuosos quiere decir torcidos, ¿verdad? Arterias y venas sin un lecho capilar intermedio, una característica muy importante. La localización más frecuente de las malformaciones arteriovenosas suele ser el territorio de irrigación de la arteria cerebral media. Esta patología es más frecuente en hombres y desde el punto de vista clínico se va a caracterizar por la presencia de convulsiones, hemorragia intracraniana, HIC quiere decir esto, o HSA, o sea, hemorragia subaracnoidea. Los hemangiomas cavernosos. Macroscópicamente se observan como conductos vasculares muy distendidos. Sus paredes son delgadas y colagenizadas. Su distribución suele ser difusa, sin embargo su localización más frecuente suele ser a nivel de cerebelo, protuberancia y regiones subcorticales. Las telangiectasias capilares macroscópicamente se van a presentar como conductos vasculares dilatados de paredes finas y la localización más frecuente es la protuberancia anular. De nuevo acá, otra fotografía con el patio y la fuente central del antiguo edificio de la USAC en Antigua Guatemala. Continuando con la enfermedad cerebrovascular, a continuación vamos a abordar lo que es las lagunas o estados lacunares, que también se les conoce como infartos lacunares. Estos son pequeños infartos de tipo quístico, a menudo suelen ser múltiples y su patogenia básicamente se originan de la oclusión de arteriolas localizadas principalmente en el núcleo lenticular, tálamo, cápsula interna, sustancia blanca profunda, núcleo caudado y protuberancia. Encefalopatía hipertensiva, dijimos más o menos al inicio de la clase que esta era una categoría especial de enfermedad cerebrovascular que guardaba relación con hipertensión arterial, pues no tratada o maltratada muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder en la encefalopatía hipertensiva? Va a existir una disfunción cerebral difusa. Se va a ver que se da un aumento de la presión intracraniana en el paciente hipertenso. Y los hallazgos más frecuentes de la necropsia son un cerebro hematoso con presencia de petequias y necrosis de las arterias. En esta fotografía podemos ver lo que es una cavitación secundaria a un infarto cerebral de tamaño más o menos regular. De nuevo acá un infarto cerebral, vean la destrucción importante que existe del tejido. Aquí vemos placas arteromatosas en el tronco de la basilar. A partir de acá pues puede originarse un SB. Este es el edificio o campus central actual de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente la rectoría. Aquí vemos un infarto cerebral reciente en el territorio de la arteria cerebral media. Básicamente observen aquí el área de lesión de tipo isquémico. Aquí observamos del lado izquierdo de la fotografía neuronas normales desde el punto de vista histológico y del lado derecho pueden observar ustedes la distorsión que morfológicamente se presenta cuando hay una enfermedad de tipo cerebrovascular, específicamente en este caso isquémica. Acá vemos un infarto pontino y un trombo acá en la arteria basilar. Este es un infarto cerebral de tipo hemorrágico. Observen acá claramente las áreas que se presentan de hemorragia. Acá también quiero detener un poquito para explicarles lo que es cuando les reportan que hay un efecto de masa o compresivo significativo. Podemos ver esto acá, cómo la presencia de esta hemorragia está ocasionando desplazamiento del techo de los ventrículos laterales. Entonces, definitivamente, al haber desplazamiento del techo de los ventrículos y esta compresión va a ocasionar que no haya una circulación adecuada del líquido cefalorraquídeo. Entonces el paciente va a presentar asociado a la enfermedad cerebrovascular un cuadro de hidrocefalia. Acá vemos un infarto
lacunar de tipo Pontinus en el puente, ¿verdad? Es bastante pequeño. Recordémonos los infartos lacunares o estados lacunares, si ustedes quieren llamarles así, pues son infartos de tipo quístico. Aquí vemos un ejemplo de lo que son infartos de las zonas limítrofes. Recordémonos que los infartos de zonas limítrofes se dan en aquellas localizaciones del cerebro o del sistema nervioso central en las cuales de por sí existe ya cierto grado de disminución de la irrigación sanguínea. Entonces esto predispone más a estos territorios a que presenten una enfermedad de tipo cerebrovascular. Aquí vemos una hemorragia intraparenquimatosa o parenquimatosa de gran tamaño, ¿verdad? Observen la gran cantidad de sangre que se presenta acá, pues el paciente lamentablemente falleció a las pocas horas de ingresado al servicio de emergencia en el hospital, ¿verdad? Recordémonos, existen 3 tipos principales de hemorragias intracraneanas, como lo son la intraparenquimatosa, la subaracnoidea, que quizá esta sea la más mortal, y finalmente la mixta, que va a tener componentes de las 2 primeras. Aquí vemos una hemorragia pontina de gran tamaño. Esto es hablando de las malformaciones vasculares que se pueden dar a nivel de lo que es el sistema nervioso central, y acá vemos el ejemplo clásico de lo que son las malformaciones arteriovenosas. Recordémonos que dijimos que se observaban como ovillos de vasos anormalmente tortuosos, torcidos, como podemos ver acá, ¿verdad? Como ovillos de lana, aproximadamente, con un poquito de imaginación se visualiza. Esto es para recordar un poco lo que es la hemorragia subaracnoidea. Dijimos que la principal causa de hemorragia subaracnoidea en los pacientes pues suele ser la ruptura de aneurismas intracraneanos, básicamente los aneurismas de tipo sacular. Y este tipo de aneurisma sacular pues se localiza generalmente en la porción anterior del polígono de Willis, ¿verdad? Aquí es donde más frecuentemente se van a presentar estas dilataciones anormales, porque un aneurisma pues es una dilatación anormal, ya sea de un vaso sanguíneo o podría ser también de un ventrículo, ¿verdad? Pero en este caso nos interesa la dilatación anormal de estas arterias de la porción anterior del polígono de Willis. Recordar entonces que los aneurismas saculares, cuya ruptura da origen a la hemorragia subaracnoidea, básicamente se localizan en la porción anterior del polígono de Willis. No se localizan en las porciones laterales o posteriores, sino en la porción anterior. También recordar que los aneurismas saculares son los que más frecuentemente se van a presentar, porque también mencionamos existen los aneurismas micóticos y los ateroscleróticos, pero estos no se asocian con hemorragia subaracnoidea. Para que tengamos una idea de lo catastrófico y mortal que puede ser la hemorragia subaracnoidea, observemos esta diapositiva en la cual se ve un caso de hemorragia subaracnoidea en el hemisferio cerebral derecho. Observen cómo está comprometida la totalidad de este hemisferio cerebral en este paciente, ¿verdad? Lógicamente, pues el paciente falleció. Dijimos también que la manera de sospechar desde el punto de vista clínico el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea era que si el paciente pues aún va consciente, nos va a indicar que ese día presentó el peor episodio de cefalea en toda su vida, una cefalea sumamente intensa. Muchas veces el paciente ya va en estado de coma, entonces los familiares del paciente pues van a ser los que nos van a referir que antes de quedar inconsciente pues refirió tener un dolor de cabeza sumamente intenso. La historia clínica característica del paciente que tiene aneurismas es que tiene episodios previos de cefalea, pero no tan severos como el caso en el cual este presenta ruptura. Algo muy importante a tener en cuenta. Aquí vemos una arteriografía con la presencia de un aneurisma. Observen acá el calibre que tienen las arterias, en este caso acá, y vean la dilatación anormal acá, ¿verdad?
Recordémonos, un 77% aproximadamente de hemorragias subaracnoideas espontáneas se producen por la ruptura de un aneurisma. Acá vemos el ejemplo de un aneurisma de gran tamaño en lo que es la basilar. Observen el diámetro de los otros vasos en comparación con el aneurisma. Acá vemos una intervención quirúrgica de un paciente con aneurisma en el cual se observa el aneurisma sacular de gran tamaño, pues ya clampeado acá. Esto es para que nos recordemos un poquito de fisiología del famoso homúnculo. Si ustedes se recuerdan, topográficamente en la corteza del cerebro están localizadas o representadas todas las partes o regiones anatómicas de nuestro organismo o de nuestro cuerpo. Y pues dependiendo de dónde se localice la lesión, en este caso ya sea una enfermedad cerebrovascular isquémica o una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, así va a ser el cuadro clínico, o sea, los síntomas y los signos que nosotros podemos encontrar, dependiendo de la localización topográfica de la lesión. Igual acá, para recordarnos del homúnculo cerebral, dice la zona del cerebro responsable de la percepción de sensaciones y de la movilidad de todas las partes del cuerpo. Algo muy importante a tener en cuenta, porque entonces esto, de nuevo, repitiendo, dependiendo de dónde se localiza la lesión, así va a ser la secuela neurológica o los datos clínicos que nosotros vamos a encontrar. Muchísimas gracias por la atención prestada a la clase.